No hay imágenes de su infancia. No hay grabaciones de su voz. No hay videos recientes, y las pocas fotografías que existen parecen retratos de otra vida. Su nombre rara vez se menciona en público, pero en los pasillos del poder, en las salas de juicio de Estados Unidos y en las montañas de Sinaloa, su presencia es leyenda. Y su nombre es miedo. Mientras todos caían, unos a tiros, otros traicionados, otros humillados por su propia soberbia, él se mantuvo en silencio, como una sombra vieja, como un mito en la niebla, como un dios sin templo pero con un imperio. Ismael El Mayo Zambada García, el capo más veterano, más invisible y más longevo del crimen organizado en México. El único que nunca pisó una cárcel. Hasta ahora. Durante más de 50 años, fue el poder detrás del trono. Mientras el mundo se obsesionaba con la figura mediática de Joaquín El Chapo Guzmán, el verdadero jefe tejía alianzas, manejaba el dinero y decidía la guerra o la paz desde las montañas del Triángulo Dorado. Nunca necesitó una cámara. Nunca buscó la fama. Nunca dejó que el ego hablara más alto que la estrategia. Esa fue su fuerza. El silencio como escudo. La lealtad como arma. La paciencia como filosofía. Pero antes de convertirse en mito, fue carne. Nació, según los escasos registros, el 1 de enero de 1948, en El Álamo, Sinaloa, un rincón agrícola donde el hambre era norma y el cultivo de marihuana, una tradición local. De joven, trabajó lavando llantas, limpiando camiones, cargando sacos. Su destino no estaba escrito en la violencia, estaba escrito en la necesidad. La entrada al mundo del narcotráfico le llegó por sangre. Su cuñado, Antonio Cruz, un ex policía cubano convertido en narcotraficante internacional, lo reclutó para mover droga entre Los Ángeles, Las Vegas y Tijuana. Cruz fue arrestado en 1977, pero Zambada aprendió algo más valioso que la ruta o el precio de la cocaína. Aprendió que la exposición mata, y no la quiso para sí. Así empezó a levantar su propia estructura, callado, pero metódico, invisible, pero decisivo. Mientras otros presumían autos, armas y mujeres, él acumulaba contactos, lealtades, rutas y conocimiento. En los años 80 ya operaba como traficante de confianza del Cártel de Guadalajara. Más tarde se integró al Cártel de Juárez, donde se convirtió en hombre cercano de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Desde ahí, tejió relaciones con capos en Colombia y comenzó a diseñar una red que llegaría a cada frontera de México. Cuando Amado murió en 1997 durante una cirugía plástica, Zambada supo que era su momento. Se replegó al norte, donde formó una nueva alianza con Joaquín Guzmán Loera y Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Juntos, levantaron lo que hoy se conoce como el Cártel de Sinaloa, pero los que sabían, el Chapo era la cara, pero el cerebro, el árbitro, el constructor era el Mayo. Y aún así, nadie podía tocarlo. Los archivos de inteligencia lo catalogaban como el verdadero jefe. La DEA lo incluía en su lista negra. El gobierno mexicano lo señalaba como objetivo prioritario. Pero durante décadas, ni una sola orden de aprehensión pudo alcanzarlo. Porque el Mayo nunca repetía patrón. Nunca llamaba desde un mismo teléfono. Nunca dormía 2 noches en el mismo sitio. Su gente no lo protegía solo por dinero. Lo seguían por lealtad, por miedo, por respeto. Era más que un jefe, era una figura ancestral. Y mientras los cárteles se desangraban entre sí, el Mayo no solo sobrevivía, se fortalecía. Supo esperar, supo dividir, supo pactar.
Cuando el Chapo cayó por segunda vez, después de su famosa fuga en 2015, fue Zambada quien evitó que el cartel implosionara. Fue él quien mantuvo el flujo, la paz relativa, el orden interno. Mientras los ojos del mundo estaban en la captura mediática del Chapo, el verdadero patrón seguía escribiendo la historia desde la sierra. Lo más extraordinario era su capacidad para mantenerse intangible. Mientras los Zetas se desmoronaban por exceso de violencia, mientras los Beltrán Leiva eran traicionados, mientras el CJNG ascendía a través del fuego, Zambada se mantenía en lo alto, observando, operando, sin dejar un solo hilo expuesto. Pero el tiempo no perdona. Y en el mundo del narco, la vejez no es un escudo, sino una debilidad. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, fue capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos. En sus confesiones reveló jerarquías, operaciones y secretos de familia. El nombre del Mayo apareció como superior incluso al del Chapo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó nota. Comenzó a tejerse el expediente que durante años permaneció en la oscuridad. Y lo que antes era un objetivo lejano, se convirtió en un blanco prioritario. Entonces ocurrió lo impensable. La traición llegó desde dentro. Según diversas investigaciones periodísticas, en un acto de ambición y venganza, los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, entregaron al Mayo a las autoridades estadounidenses. Los que crecieron bajo su sombra. Los que lo llamaban tío. Los que heredaron su protección. Lo traicionaron para quedarse con todo. El 25 de julio de 2024, después de más de 5 décadas de fuga, Ismael Zambada García fue presentado ante una corte en Nueva York. Los fiscales no celebraban solo el arresto de un capo. Celebraban la caída de un símbolo. En la sala 11D, entre agentes de la DEA, del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, las risas eran casi eufóricas. No estaban viendo a un hombre. Estaban viendo el final de una era. La imagen era brutal, un anciano demacrado, casi irreconocible, con el rostro deformado por los años y el consumo, con los ojos hundidos y el cuerpo encorvado. No quedaba rastro del jefe mítico, del fantasma de la sierra, del arquitecto del cartel. Lo que quedaba era un cuerpo roto, sostenido apenas por lo que le quedaba de dignidad. Pero su caída no fue solo personal. Fue el inicio de otra tormenta. Porque cuando el líder silencioso desaparece, las fieras se sueltan. Y lo que viene después, una guerra de facciones, un reordenamiento brutal del narco, una lucha por el trono vacante, puede ser más violento que todo lo que vino antes. Porque el Mayo Zambada no fue solo un capo. Fue el equilibrio del crimen en México. Y ahora que cayó, todo puede desmoronarse. Cuando el Mayo Zambada fue presentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el estruendo que resonó en los pasillos no fue el de una victoria judicial. Fue el crujido del equilibrio rompiéndose. La caída del último capo histórico del narco mexicano no fue solo el cierre de una era, fue la apertura de un abismo. Un hueco de poder tan profundo que ya comienza a tragarse todo lo que le rodea. Porque Ismael Zambada no era un simple líder criminal. Era el equilibrio entre las bestias. Era el patriarca de un imperio sostenido no con metralla, sino con disciplina, estrategia y tiempo. Su ausencia no se siente en los periódicos. Se siente en las calles de Culiacán. En las decisiones silenciosas que, hasta ahora, nadie se atrevía a tomar sin su aprobación. El Mayo era la última figura que conectaba directamente la era fundacional del narco mexicano con el presente. Un testigo viviente del nacimiento del Cártel de Guadalajara, del ascenso de Amado Carrillo, del auge de los Arellano Félix, de la formación del Cártel de Juárez,
del apogeo y colapso de los Beltrán Leiva, de la expansión de Sinaloa y de la irrupción de nuevos monstruos como el CJNG. Era la piedra angular de un sistema criminal que había sobrevivido por décadas porque él sabía cuándo pactar, cuándo retirarse, cuándo atacar y cuándo callar. Nunca fue impulsivo. Nunca fue mediático. Nunca se expuso como los demás. Y por eso sobrevivió más que todos. Pero esa permanencia tenía un precio. La estabilidad dependía de su palabra. Su figura era la garantía de que las facciones dentro del cártel de Sinaloa no se destruyeran entre sí. Él era el árbitro, el diplomático, el que distribuía territorios, el que detenía conflictos, el que sabía cómo mantener la maquinaria en marcha sin que se saliera de control. Con el Chapo en prisión, los chapitos habían comenzado a tomar poder con ferocidad. Pero sabían que no podían mover una pieza mayor sin antes consultarlo. Porque incluso ellos, con toda su sangre y arrogancia heredada, sabían que el Mayo era el último que merecía respeto. No por miedo, sino por la historia. Esa historia ahora ha sido entregada a los jueces. La figura que durante más de medio siglo gobernó desde las sierras, hoy permanece encerrada en una celda estadounidense, encorvado, silencioso, mirado como trofeo por los fiscales que han construido su carrera sobre su nombre. Pero su presencia, por más deteriorada que esté, aún pesa, porque no es un hombre lo que han capturado. Es una estructura que él diseñó pieza por pieza, célula por célula, ruta por ruta, como un artesano que nunca firmó su obra. Y ahora, sin su guía, todos esos engranajes comienzan a chirriar. Porque en el narco, cuando el poder se queda sin maestro, el trono se convierte en un campo de batalla. La traición que lo llevó ante la justicia, la entrega silenciosa de los chapitos, no fue solo un acto estratégico. Fue un mensaje, una declaración de guerra. Los hijos del Chapo no buscan continuidad, buscan dominio. Quieren borrar el viejo orden, destruir los vínculos de respeto, erradicar las lealtades históricas. Para ellos, el Mayo era un obstáculo, un vestigio del pasado, y por eso lo sacrificaron. Pero lo que no anticiparon es que el vacío que dejan los fantasmas no se llena con fuerza, se llena con sangre. Las facciones leales al Mayo, muchos de ellos viejos jefes de plaza, operadores de confianza, antiguos aliados que aún respetaban su nombre, ahora están en una encrucijada, o se someten al nuevo régimen, o comienzan su propia cruzada. Y eso ya está ocurriendo. En los últimos meses, los informes de inteligencia reportan movimientos atípicos en los corredores de Sonora, Zacatecas, Durango y Sinaloa. Células antes inactivas se han reactivado. Viejos operadores han regresado del exilio. Sicarios fieles al Mayo han comenzado a reagruparse, no con el objetivo de defender su legado, sino de vengarlo. Porque si algo dejó claro esta traición, es que en el nuevo orden ya no hay espacio para las viejas reglas. Lo que viene es caos, guerra fratricida. Lo que hace este momento tan peligroso no es solo la fractura interna, es que el cártel de Sinaloa, por su tamaño, por su alcance y por su estructura, no puede permitirse una guerra intestina sin consecuencias masivas. El conflicto interno puede desatar una ola de violencia que afectará a todo el país. Puede abrir grietas que otros grupos, como el CJNG, aprovecharán para invadir territorios. Puede derivar en un reacomodo del mapa criminal que, en su sacudida, deje miles de muertos, desplazados y regiones enteras arrodilladas ante la incertidumbre. Porque el Mayo no solo dirigía un cártel, dirigía el equilibrio del narcotráfico en México. Y aunque hoy esté sentado en un tribunal extranjero, su ausencia ya se está cobrando el precio. En las cárceles, los operadores históricos del cartel guardan silencio,
esperando señales que ya no llegan. En las sierras, los corredores que una vez fueron intocables ahora son disputados palmo a palmo. En las ciudades, los aliados del viejo capo empiezan a desaparecer uno a uno. Y en los tribunales, su nombre es utilizado como prueba, como trofeo, como símbolo de que el sistema de justicia ha ganado. Pero no es cierto, porque lo que construyó el Mayo no se puede derrumbar con una sentencia. Su legado no está en su cuerpo, está en cada ruta, en cada policía comprado, en cada kilo que cruza la frontera. Su caída no es el final del narcotráfico. Es la prueba de que se ha transformado en algo más complejo, más descentralizado, más difícil de combatir. Y aún queda lo peor, porque el juicio apenas comienza. Y si el Mayo decide hablar, si decide negociar una condena reducida a cambio de revelar lo que sabe, el sistema entero puede colapsar. No solo el criminal, también el institucional. Porque su conocimiento no termina en rutas o nombres de sicarios. Incluye políticos, gobernadores, generales, empresarios, jueces, alcaldes, bancos, contratistas, secretarías de Estado. Su mente contiene la historia paralela de México. Y si se abre la boca equivocada, no solo cae un cártel, cae un país. Por eso, su silencio aún vale millones. Y por eso, su figura, aún encerrada, sigue siendo el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano. Porque el Mayo nunca necesitó las cámaras. Nunca necesitó gritar su poder. Lo construyó en la oscuridad, con una paciencia de décadas. Y aunque su cuerpo esté envejecido, traicionado, quebrado, su sombra aún gobierna los movimientos del crimen en México. Y si desaparece por completo, lo que vendrá será mucho peor que su reinado. Porque con él, al menos, había reglas. El cuerpo puede morir. La historia no. Y en el caso de Ismael El Mayo Zambada, su historia no termina en una celda de Estados Unidos. Porque el verdadero poder no se mide en sentencias ni en fotos policiales. Se mide en el vacío que deja quien supo sostener una estructura compleja durante medio siglo, sin disparar una sola bala frente a una cámara, sin caer en la adicción del protagonismo. Cuando se apaguen las luces del juicio, cuando la prensa pase al siguiente capo, y cuando su rostro envejecido se pierda en los expedientes judiciales, lo que él construyó seguirá respirando. Aunque no lleve su nombre. El Mayo no fue un narco como los demás. Fue una escuela de pensamiento criminal. Mientras los cárteles modernos invierten en redes sociales y brutalidad teatral, él diseñó un sistema basado en la confianza, el silencio y la delegación. No necesitaba estar presente para que sus órdenes se cumplieran. Su poder residía en la estructura que dejó sembrada. Células independientes que operaban con autonomía, pero que compartían un mismo código. Jefes de plaza que sabían negociar sin provocar incendios. Rutas cuidadosamente calculadas. Puertos, aeropuertos, fronteras y tráficos que funcionaban como engranajes de relojería suiza. Esa red, esa máquina invisible, es su verdadero legado. Y es precisamente eso lo que hoy está en riesgo de colapso. Porque la caída del Mayo no solo marca el fin de un líder, marca el fin de una forma de gobernar el narco mexicano. Los nuevos jefes no heredaron su paciencia, ni su visión, ni su código. Lo que queda son herederos sin escuela, hambrientos de poder, incapaces de pactar, dispuestos a destruir antes que ceder. Los chapitos, ambiciosos, impulsivos, sin la madurez que requiere un imperio, ya han comenzado a mover piezas para reescribir las reglas. Pero lo que no entienden es que sin orden, no hay cartel. Solo caos. El narco actual se encuentra en una encrucijada. Las rutas siguen abiertas.
La demanda sigue en aumento. El dinero fluye. Pero las alianzas están rotas. Las células comienzan a fracturarse. Las traiciones se multiplican. Y lo que antes era un mapa definido de control territorial, ahora se parece más a un campo minado. En la frontera norte, Sinaloa y CJNG se disputan plaza por plaza. En el Pacífico, pequeños grupos armados aparecen como hongos en tierra envenenada. Y en las sierras de Durango y Sonora, la sombra del Mayo se convierte en bandera de guerra para quienes no aceptan el nuevo orden impuesto por sus enemigos. Porque lo que nadie quiere admitir, ni en los medios ni en los pasillos del poder, es que la caída del Mayo no es una victoria. Es una bomba de tiempo. Lo que se viene es una guerra de sucesión. Una lucha por herencias invisibles. Por rutas, nombres, pactos y silencios. Pero sobre todo, una lucha por el control de la narrativa. ¿Quién será el nuevo jefe? ¿Quién impondrá las reglas? ¿Quién evitará que el crimen organizado se pulverice en mil guerras sin fin? Las respuestas aún no existen. Y lo que ocurre cuando el crimen se queda sin ley es que la violencia ya no tiene límites. Ya no se mata por territorio. Se mata por existir. Y mientras tanto, el Estado sigue tan ausente como siempre. La justicia no se fortalece. Solo celebra capturas como trofeos. No entiende que la detención de un hombre no cambia el ecosistema que lo creó. El Mayo operó durante 5 décadas con protección, acuerdos políticos, inteligencia, sobornos y pactos que iban más allá del crimen. Fue parte de un sistema. Un engranaje más de una maquinaria en la que el gobierno y el narco se entrelazaron hasta hacerse indistinguibles en muchas regiones. Quitar una pieza no desmonta la máquina. La máquina se adapta. Y sigue. Y es ahí donde radica el verdadero horror, en que el legado del Mayo no es solo criminal. Es cultural. Es institucional. Es estructural. Está en los policías que aún le deben favores, en los jueces que protegieron su nombre, en los pueblos donde su gente dio trabajo, paz y orden a cambio de silencio, en las calles donde su figura aún impone respeto, aunque no esté, porque el narco que él construyó no dependía de la violencia, dependía del equilibrio. Ese equilibrio se ha roto y en su lugar no hay un heredero, hay una tormenta. La caída del último fantasma no es el fin del narcotráfico, es el fin del único que sabía cómo gobernarlo sin convertirlo en un infierno. Hoy, el crimen organizado en México avanza hacia un abismo, guerras internas, disputas internacionales, alianzas rotas, nuevas generaciones sin códigos ni memoria. Y en ese camino, la ausencia del Mayo se sentirá como una pérdida política, más que criminal, porque el narco sin un Zambada no será menos violento, será menos estable. Y eso, para un país lleno de heridas abiertas, es una amenaza más peligrosa que cualquier capo armado. Ismael Zambada no fue un mito, fue una estructura, una arquitectura de poder que, por décadas, mantuvo al crimen bajo una lógica de orden dentro del caos. Ahora que se ha ido, lo que queda es solo el caos y nadie está listo para lo que viene. Hay hombres que gobiernan con dinero, otros con armas, y unos pocos con ideas. Ismael el Mayo Zambada gobernó con las tres cosas, pero su verdadero poder no nació en el oro ni en la sangre. Nació en algo que pocos narcos entienden: el tiempo. Él sabía esperar. Cuando todos corrían por la cima, él construía cimientos. Cuando los demás reían en fiestas, él tomaba nota de quien no regresaría vivo. Cuando los medios glorificaban la brutalidad, él desaparecía más profundamente en la niebla. En un mundo donde la mayoría de los capós no llegan a los 40, él gobernó más de 5 décadas. Y no por cobarde, por sabio.
Durante años, Zambada no solo movió cocaína, movió las reglas del crimen. Si alguien moría, había una razón. Si una plaza cambiaba de manos, era porque lo había autorizado. Si una guerra se evitaba, era porque su palabra bastaba. Era el último patriarca del narco mexicano, no por ser el más rico o el más temido, sino porque era el más respetado. Había construido una suerte de código, una diplomacia criminal, un orden de mando que atravesaba generaciones de sicarios, operadores, jefes de plaza e incluso políticos. Muchos de los que hoy controlan armas, rutas y millones crecieron bajo su sombra. Vieron cómo resolvía traiciones sin hacerlas públicas. Como un gesto suyo valía más que 100 amenazas. Como su silencio en una reunión podía significar tanto como una declaración de guerra. Él no dirigía el narco como un capo. Lo dirigía como un estadista criminal. Un jefe que sabía que el poder absoluto no está en destruir, sino en saber cuándo no hacerlo. Por eso su traición fue más que un golpe político. Fue una ruptura ética dentro del mundo del narco. Cuando los chapitos lo entregaron, no solo quebraron una alianza. Romper el pacto con el Mayo fue como romper el silencio en una iglesia. Como levantar la mano contra un anciano en una asamblea tribal. Fue un crimen que los más viejos jamás perdonarán. Porque la traición no solo elimina al hombre, elimina el equilibrio y ese equilibrio, ahora perdido, está costando caro. Los informes de inteligencia lo reflejan. Células independientes que antes reportaban a Zambada, hoy operan sin control. Viejos aliados suyos, marginados por los chapitos, están uniéndose en la sombra. Algunas voces rumoran el nacimiento de una nueva organización criminal, hecha no para heredar a Zambada, sino para vengar su caída. No como un acto de justicia, sino como un recordatorio. En el narco, la lealtad sigue siendo la última religión. Y el Mayo, su último profeta. Lo que queda de él no es solo estructura. Es un fantasma operativo. Su nombre aún detiene balas. Aún obliga a negociaciones. Aún define bandos. Hay pueblos enteros en Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, donde su figura es sagrada, donde se le recuerda no como criminal, sino como protector. Un mito rural, una figura paternal que imponía reglas más eficaces que las del Estado. Mientras el gobierno fallaba en garantizar seguridad, salud o justicia, él lo hacía con un solo mensaje enviado por radio. Su orden no era democrática, pero era efectiva. Y eso también es parte de su herencia. Un legado que no solo corrompió las instituciones desde fuera, las reemplazó. Porque el verdadero problema no es que el Estado colapsó, es que el Mayo llenó el vacío con un Estado paralelo. Uno sin transparencia, sin leyes, pero con resultados. Y ahora que no está, la nada vuelve a ocupar su lugar. Lo que se avecina es más que una guerra de sucesión. Es una mutación. Porque los que vienen después de él ya no tienen sus valores, ni sus códigos, ni su visión. Solo tienen hambre, ambición, narcisismo, brutalidad. No entienden que el poder sin control no construye un imperio, construye una masacre. Y eso es lo que se está incubando. Un México donde los cárteles ya no negocian, solo exterminan. Donde el narco ya no se organiza, solo se desborda. Zambada sabía que el crimen no podía ser detenido, pero sí podía ser gobernado. Su ausencia no trae paz, trae desorden. Y lo más trágico es que ni la DEA, ni la FGR, ni la Marina, ni los gobiernos estatales están preparados para lo que se viene. Porque estaban entrenados para cazar monstruos, no para enfrentar una hidra sin cabeza. El narco de ahora ya no responde a una lógica vertical. Es una red de células sueltas, guiadas por la codicia, la rabia y la desconfianza.
Ya no hay una mesa donde se sienten a negociar, solo trincheras. Y mientras el país entero sostiene la respiración esperando a ver quién se alza con el poder, la historia del Mayo se vuelve más relevante que nunca. Porque al final, su poder no era invencible por la fuerza, era invencible porque era necesario. Y ahora que se ha ido, México descubrirá el precio de haberlo perdido.